Buenas tardes, soy Carlos Baney. Como dijo Guadalupe, estamos en el segundo panel, que es el de los órganos de la SAS. Y antes de empezar con los expositores, quería decir unas breves palabras que no son mías, sino que fueron enviadas por el doctor Horacio Reutemann, que está participando de esta jornada, y nos mandó a través del chat unas breves palabras que me gustaría compartir con todos ustedes. Dice el doctor Reutemann: felicitaciones a los 4 panelistas. Quiero recordar palabras de Galgano, que tienen que ver con la evolución del derecho societario en el mundo. Dijo en 2006, refiriéndose a nuestro país, le abro comillas: un mundo significativo, y me limito solo a este, es la disciplina de la sociedad unipersonal de responsabilidad limitada. La resistencia a su introducción, fervientemente opuesta en el pasado en Italia, ha sido superada por la directiva comunitaria que ha terminado por imponerlo. Compruebo, en cambio, que vuestra ley continúa aferrada todavía al principio en algún momento imperante en Italia, la de la pluralidad necesaria de socios en las sociedades comerciales, y que vuestra jurisprudencia presta particular atención a evitar la ilusión de este principio, recurriendo a la figura de la titularidad fiduciaria o simulada de acciones o cuotas. Este principio tiene vigencia solo en 2 países europeos, Italia y Bélgica. Su abandono ha sido inevitable en una Europa de 25 estados. Ahí termina la cita. Continúa el doctor Reutemann. Lenta pero inexorablemente se impuso en el mundo y hoy es instrumento de desarrollo y progreso. Igual debate se planteó con la SAS. Hoy nuestro país reedita esa discusión, donde solo triunfará el progreso, que, como dijo Ragazzi, es disruptivo, y como señaló Rodrigo, se impondrá como ocurrió en Roma. O los ejemplos digitales que trajo Sebastián. Los 3.000 asistentes a este foro y la estadística recordada por Ragazzi son suficientes. Bueno, ahora sí, seguimos con el panel de órganos de SAS. La primera expositora es la doctora Gladys Pugliafito, que va a hablar de responsabilidades en el órgano de administración de la SAS. La doctora Pugliafito es abogada de la Universidad de Mendoza, es especialista en asesoramientos jurídicos de empresas, también de la Universidad de Mendoza, profesora titular de Derecho Comercial y Societario de la misma Universidad de Mendoza, y profesora titular de Derecho Privado 2 en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo. Gladys, si estás... ahí está. Por favor, desactiva tu micrófono. Así comienza la exposición. Bueno, gracias. Bueno, muy bien. En primer lugar, quiero dar las gracias a la Universidad Austral en la persona de Sebastián Balbín, su vicedecano, y a Alejandro Ramírez por haberme permitido estar en este panel de prestigiosos juristas y compartir con todos ustedes en estas primeras jornadas nacionales online de sociedades por acciones simplificadas. Bueno, el tema que nosotros vamos a hablar para ingresar en este tema, vamos a hablar de la autonomía de la voluntad que ha sido presentido y debatido en estas jornadas y también en otras que se han hecho y que también se incorpora en la materia de la organización interna de la sociedad. No obstante, adoptar el criterio de organicismo diferenciado, en tanto establece los órganos que asumirán funciones de gobierno, administración, representación y fiscalización, aunque este último optativo. No obstante la determinación de estos órganos, el principio de la autonomía de la voluntad que consagra el artículo 49 de la LACE, importa que los socios son libres de prever el funcionamiento y las competencias de estos órganos como la de otros órganos diversos, en la medida que resulten adecuadas al tipo de negocio que se pretende emprender. Lo dicho, sin embargo, encontraría ciertos límites que surgiría de respetar, por un lado, ciertas competencias que subyacen como derechos propios del ámbito de decisión de los socios, como lo sería, por ejemplo, la aprobación o impugnación de los balances, o el tratamiento de una modificación estatutaria, esto resaltado por la doctrina, y por el otro, la de evitar en general que en la atribución de competencias se incurra en un posible conflicto de intereses que podrían presentarse. Ahora bien, respecto del órgano de administración, la ley permite, como sabemos, a los constituyentes su organización de manera similar a lo que ocurre en la SRL, es decir, en forma indistinta, conjunta o colegiada, debiendo ser asignada a una persona humana, eso sí, o a varias, socios o no respectivamente. La importancia de la organización definirá, por supuesto, el alcance de la responsabilidad
cuyo régimen, al igual que los deberes y obligaciones, se remite al establecido en la Ley General de Sociedades para la SRL, y esta, por su parte, al régimen del directorio de la sociedad anónima, cuando la forma adoptada sea la colegiada, lo cual entonces para su conformación requerirá de una convocatoria, orden del día, quórum y mayorías, entre otros aspectos, para que sus decisiones sean válidas. De manera tal que en este último caso la responsabilidad, sabemos, será ilimitada y solidaria de todos los miembros, a no ser que se asignen funciones específicas a los administradores, que deberán ser inscritas en el registro público a tenor de lo dispuesto en el artículo 274 infine, y en cuyo caso la imputación de la responsabilidad se efectuará atendiendo a su actuación individual. En los casos que sea conjunta, los administradores de la SAS responderán ilimitada y solidariamente, sin perjuicio de que el juez, conforme al régimen de las SRL, podrá asignar la parte que a cada uno corresponda según su participación en los hechos generadores del daño. En este sentido, y sea cual fuere la organización de la administración, es claro que el administrador asume en principio una obligación de medios y no de resultados, salvo casos excepcionales de conductas específicas, podría decirse, que requieren de ellos justamente un resultado, como por ejemplo la presentación de balances en tiempo y forma para su tratamiento, o la no convocatoria de asambleas, o la convocatoria, no omisión, perdón, de la convocatoria de asambleas, cuya omisión en ese caso, en el caso de acarrear un daño, generaría una responsabilidad de la cual, para eximirse, solo sería posible la acreditación de la causa ajena. Esto es el caso fortuito, fuerza mayor, el hecho del tercero, por quien no se deba responder, o el hecho de la víctima. Salvo esos casos, rige la responsabilidad subjetiva, en la que deberá mediar la acreditación de la culpa, dolo o abuso de facultades del administrador, y con ello el quiebre del estándar de conducta exigido del buen hombre de negocios. Ahora, el margen de maniobrabilidad, sin embargo, es amplio, porque en el poder de administrar, que no se limita a la simple administración, sino que comprende actos de disposición, salvo que el instrumento constitutivo limite esas facultades, rige un principio de discrecionalidad atado al cumplimiento de la finalidad societaria, y cambiará, por supuesto, la razonabilidad y la prudencia del buen hombre de negocios, pero sin olvidar el riesgo empresario que asume el administrador, que involucra decisiones que hacen a la oportunidad mérito o conveniencia, y respecto de lo cual los jueces no les correspondería juzgar, como ciertos fallos que han sabido precisar en nuestra jurisprudencia, aunque no todos, por cierto. La regla de la responsabilidad se aplica tanto al administrador de derecho como al administrador de facto, una figura introducida por la LACE también, a diferencia de la Ley General de Sociedades, cuyo rol podrá ser desempeñado por una persona física o jurídica, aquí sí, que realiza una actividad positiva de gestión, administración o dirección, como lo expresa la ley de la sociedad, tanto de manera ocasional como de manera habitual, con la salvedad, en este último caso, que la ley se encargará de responsabilizarlo respecto de aquellos actos en los que no hubiese intervenido, al modo que hace la Ley General de Sociedades respecto del socio comanditario, que se inmiscuye en actos de administración, no obstante estarle vedado por la ley. Se precisa el concepto de administrador de facto como aquel que ejerce los actos directamente, ya sea en forma personal o por intermedio de sus representantes, cuando se trate justamente de una persona jurídica. Ahora bien, cuando ese modo de actuar es producto de una influencia dominante de carácter permanente por parte de una controlante, y ahí escaparía el caso del administrador de hecho del artículo 52, que presupone, como decíamos, el ejercicio por sí en forma directa, por lo que en tal caso la situación de control, entendemos, conduce a la aplicación específica de los supuestos del artículo 54, que precisa conductas y quantum resarcitorios, atendiendo a la especial naturaleza del caso, cuando en virtud de dicha influencia sobre la administración, desvía el interés de la controlada en su propio interés, abusando del control que ejerce.
En fin, estos son hay muchos aspectos más para destacar, pero queríamos destacar estos principalmente para dar tiempo a los otros compañeros de panel para que puedan hacer uso de su tiempo y que surgen entonces, y que como quien me acompaña será el que abundará también en los presupuestos de responsabilidad, por lo que le daré la palabra entonces a él si el doctor Vaney así lo acepta. Muchas gracias. Muchas gracias, Gladys. Vamos a continuar con el segundo panel. A continuación va a exponer el doctor José Botteri sobre la responsabilidad de los administradores emprendedores. El doctor Botteri es abogado de la Universidad de Mar del Plata, magíster en Derecho Empresario de aquí de la Austral, ha sido subsecretario técnico de la Municipalidad General Pueyrredón y ha sido director del Instituto de Derecho Comercial del Colegio de Abogados de Mar del Plata, profesor de Derecho de la Empresa y Derecho Concursal de la Universidad Nacional de Mar del Plata y autor de numerosos artículos y libros sobre el tema. Ha desarrollado siempre su profesión en el ámbito privado, en materia civil y comercial. Bueno, José, tenés la palabra. Bueno, si prestaron atención a la disertación de la doctora Pulia Fito, se habrán dado cuenta que la responsabilidad de los administradores de una SAS equivale a la responsabilidad de un gerente de una SRL, y a su vez esta norma remite a la responsabilidad de directores de sociedades anónimas. Así que todo estaría en orden a esa cuestión, todo estaría vinculado a la norma del artículo 59 de la Ley de Sociedades, y yo quisiera incomodarlos un poco y hacerles 3 preguntas, ¿no? La primera es si ustedes se sentirían cómodos con que juzgaran su conducta con el estándar de un buen abogado, por ejemplo. La segunda pregunta que tengo para hacerles es si ustedes se sentirían bien con que esa regla, ese estándar de un buen abogado, se aplicara a actos que hicieron o que cometieron cuando comenzaron su profesión, es decir, en sus inicios, ¿verdad? Y la tercera pregunta que tengo para hacerles es si ustedes estarían de acuerdo que esa conducta fuera juzgada por alguien que no sea abogado. Me refiero a alguien que sea arquitecto, ingeniero, administrador de empresas, y tuviera que aplicar esa regla del buen abogado a actos cometidos por ustedes cuando recién se iniciaron. Por supuesto que no admito un sí por respuesta, ¿verdad? Pero si alguno de ustedes dice que sí, quisiera introducirlos en este tema y ponernos a pensar en cómo se puede defender un emprendedor en una circunstancia como la que estamos viviendo, ¿verdad? Si es con la regla del artículo 59 de la Ley de Sociedades o no. La regla del artículo 59 ha sido una pauta que ha sido discutida y comentada muchas veces, y muchos de ustedes, los que dijeron que sí, me dirían, bueno, doctor, yo estaría dispuesto a que me juzgaran con esa regla, pero en cuanto a la aplicación de la idea de culpa, ¿verdad? Conforme las circunstancias de persona, tiempo y lugar. Eso seguramente es lo que ustedes me dirían para tratar de atenuar un poquito el impacto de la cuestión. Ahora, cuando uno repasa la jurisprudencia, la verdad es que el tema de las circunstancias de persona, de tiempo y lugar, en los fueros, sobre todo en el fuero laboral, en el fuero fiscal, la verdad es que las circunstancias no lo favorecen. Es decir, lo cierto es que el cartabón del buen hombre de negocios, como decía Otaegui, acepta la culpa leve en abstracto. Y hay muchos jueces que lo consideran así, y que por un defecto de registración quizá de trabajadores o cualquier otra circunstancia, sobre todo piensen ustedes en materia fiscal, la responsabilidad en los códigos, por ejemplo, el Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires es casi solidaria y directa, así que el tema de abrevar en la idea de amortiguar el rigor del buen hombre de negocios con la circunstancia de tiempo y lugar de la culpa parece que no va a muy buen camino. El otro tema es que algunos de ustedes me dirían, bueno, pero el buen hombre de negocios se amortigua porque hay que tener en cuenta los deberes de lealtad y diligencia. No es que es un buen hombre de negocios, sino que son la lealtad y la diligencia de un buen hombre de negocios. Y con esos deberes, llevándolo así, ustedes tratarían de salir un poquito de la cuestión. Ahora, lo cierto, señores, es que la lealtad y la diligencia no son deberes. Son cualidades que hay que observar para cumplir los deberes. Entonces, si uno toma la ley de sociedades, se da cuenta que los deberes están en todo su articulado. Está el deber de convocar a la asamblea, está el deber de dar información a los socios, y todo eso hay que cumplirlo con
con las cualidades de diligencia y lealtad. Y si uno sale de la ley de sociedades y se va a otra rama del derecho, se da cuenta que hay muchísimos otros deberes impuestos a los administradores de sociedades, y que la lealtad y la diligencia son simplemente cualidades para llevar adelante esos deberes, ¿verdad? Entonces, no es cierto que haya exclusivamente o que se pueda sostener la idea de que solamente hay dos deberes, lo de lealtad y de diligencia, y que el resto de los deberes no cuadran. Por el contrario, ustedes se darán cuenta que en una circunstancia como la que estamos atravesando, muchos deberes se superponen. O se pagan salarios, o se pagan impuestos, o se registran trabajadores, o se conserva la fuente de trabajo. Es decir, hay muchos deberes en pugna, y hay que defender a esa dramática persona que es el administrador, el emprendedor de una SAS, hay que defenderla de esa circunstancia, ¿verdad? Lo cierto es que la ley de sociedades no tiene una graduación o no tiene establecido un régimen de prioridades, como sí la tiene, por ejemplo, la Companies Act inglesa, que tiene un régimen, el artículo 172, de prioridades en donde el interés de la sociedad se superpone, por ejemplo, al interés de los trabajadores, pero el interés de los socios está debajo del interés de los trabajadores. Esto es, en la ley argentina ese orden de prioridades no existe. Y en circunstancias como las que estamos viviendo, lo cierto es que ningún criterio de buen hombre de negocios puede llegar a serles útil. Me refiero a que el buen hombre de negocios que hablaba Alperín era una persona que conocía el oficio, era una persona que conocía las costumbres comerciales y era una persona honesta. Bueno, con eso no van a resolver el problema. Yo creo que hay que ir a un deber de orden superior al de buen hombre de negocios, que es el estándar de la buena fe. Entonces, si estamos de acuerdo con eso, vamos a colocarnos en tema, el contrapelo, la contracara del estándar de buena fe es la conducta de mala fe. Y lo cierto es que la conducta de mala fe, aunque todos nosotros la conocemos, sin embargo es algo que ha sido poco estudiado. Todos conocemos y hemos estudiado mucho la culpa y el dolo, pero a la mala fe la hemos dejado de lado porque nos hemos llenado mucho la boca con la buena fe, con el comportamiento honesto, pero no hemos hecho nadie. Si a ustedes les pregunto qué es la mala fe, todos me van a dar ejemplos, algún balbuceo, alguna idea, la idea de que se traiciona una confianza o algo así, pero no hay un concepto muy unívoco de la mala fe. El único que ha elaborado ese concepto es un civilista que se llama Pascual Alferiglio. Y Pascual Alferiglio dice, bueno, obra de mala fe, aquel que tiene un conocimiento de un dato, de una circunstancia, de una situación, y que o que debe tenerlo, y que luego hace un ejercicio antifuncional de su derecho. Esa es en síntesis la idea genérica del doctor Alferiglio. La mala fe puede ser tanto culposa como dolosa. Todos la tenemos identificada al dolo, pero lo cierto es que hay actos dolosos que no son de mala fe. Por ejemplo, si ustedes se encuentran con alguien que dice, mire, no mire más a mi mujer, si no le voy a dar una trompada, y le advirtió, y usted sigue mirando a la mujer, ese hombre puede haber actuado con dolo cuando le propinó la trompada, pero no de mala fe. Del mismo modo, hay actos culposos que son de mala fe. Por ejemplo, en los vicios redimitorios hay muchos supuestos de mala fe, ¿verdad? Y no son actos cometidos con intención de dañar, son gente que debía tener conocimiento. Cuando uno mira las propagandas, por ejemplo, de la televisión, que anuncian, qué sé yo, cremas anti-age, es obvio que estas personas no obran con un ánimo doloso, pero hay una mala fe, ocultan una información, por ejemplo, que los estudios dicen que las arrugas no se van con el uso de esa crema. Entonces, hay actos culposos que son de mala fe y hay actos dolosos que no son de mala fe. Quiero decir, no es un factor de atribución la mala fe, pero yo creo que debería serlo. Y si no lo es, por lo menos es una manera de mirar los factores de atribución. Si uno tuviera que concentrarse en una circunstancia como la que estamos viviendo hoy en día y tuviera que decir con qué estándar voy a juzgar la responsabilidad de un administrador, yo no tengo dudas. Yo creo que el administrador, en las circunstancias que estamos viviendo, donde tiene que tomar decisiones tan crudas, donde el estándar del buen hombre de negocios no alcanza, no sirve, es insuficiente, solamente puede ser juzgado en la medida que los actos que cometa sean de mala fe. Esa es mi convicción. Yo creo que en este sentido, la mala fe es el obrar del administrador que, teniendo conocimiento, evitando tenerlo de alguna circunstancia que pueda generar un daño,
oculta ese saber o su ignorancia para obtener algún tipo de beneficio, de ventaja o la satisfacción de un interés de cualquier tipo para sí o para terceros. Esta es mi idea, se las dejo para que ustedes la analicen, la discutan, y les doy muchas gracias a vos, Carlos, por la presentación. Bueno, muchas gracias, José. Muy claro tu exposición. Continuamos con el panel de órganos. Esta es una exposición que va a ser conjunta. El título es La autonomía, la voluntad y el derecho de los socios. Y van a exponer Belén Basset y Hernán Reciati. Belén Basset es abogada, diplomada en Nuevo Derecho Privado Argentino. Se desempeña en el Derecho Societario, Comercial y Contratos. Es miembro de la Asociación Argentina de Ética y Compliance y autora de diversas ponencias y participante en el Congreso. Por su parte, Hernán Reciati, profesor de Derecho Societario en la Facultad de Derecho de la UCA de Rosario, árbitro del Tribunal de Arbitraje de la Bolsa de Comercio de Rosario, autor del capítulo de contratos de colaboración en el Código de Comercio Comentado, anotado dirigido por Adolfo Ruillón, colaborador de la revista La Ley y Jurisprudencia Argentina. Bueno, les cedo la palabra a ambos. Ustedes distribuyan la participación entre ustedes dentro del panel. Perfecto, Carlos. Empiezo yo. Muchas gracias. Gracias por la presentación y también quisiera agradecer a Alejandro y a Sebastián Balbín por invitarnos a ser parte de estas jornadas. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Bueno, en primer lugar, quisiera decir que nuestro tema consiste en el derecho de los socios en las SAS. ¿Por qué hablamos del derecho de los socios en este panel de órganos? Porque como entendemos que la sociedad se estructura su funcionamiento a través de órganos, es lógico que el derecho de los socios se ejerza en relación o en vinculación justamente con estos órganos. Para entender cómo funcionan los órganos en la SAS, tenemos que entender en primer lugar la esencia de la SAS. La SAS, o Sociedad por Acciones Simplificada, fue creada por la Ley 27349, estableciendo en su artículo 33 que se establecía un nuevo tipo social con las características y requisitos determinados en esta ley y aplicándose supletoriamente la Ley General de Sociedades. Reparemos en que dice un nuevo tipo social, el artículo 33. Y a este nuevo tipo tenemos que asignarle un sentido de novedad, de algo novedoso, que nos obliga a pararnos fuera de lo que son los tipos tradicionales. A la SAS no le aplican las características dogmáticas y normas propias de la sociedad tradicional, sino que es una sociedad creada por una nueva ley diferente de la Ley General de Sociedades. En esta línea hay quienes hablan de una tipología societaria, ya para ir dejando atrás el concepto de tipicidad social o de ayornarlo. Esta idea de tipología societaria, bien digo, permite reflejar esta evolución y esta sociedad en cambio, esta sociedad en marcha. ¿Cuál es la característica fundamental de este nuevo tipo? La agilidad, la flexibilidad, la autonomía de la voluntad. Hasta tal punto que muchas veces los socios, cuando constituyen este tipo de sociedades, se ven sobrepasados por esta posibilidad de libertad que la ley les otorga. Y eso, si a eso le sumamos la posibilidad de inscribir este tipo de sociedades en 24 horas, que al menos es lo que dice la ley, y lo considero un factor muy positivo, vemos que muchas veces los socios terminan por elegir instrumentos constitutivos típicos o modelos que proporcionan los registros o las inspecciones generales y no hacen uso de este enorme plexo de libertad que tienen. Y haciendo uso de esta libertad, se les va a permitir tener una organización interna en la cual se sientan muchísimo más cómodos, que puedan regular sus derechos, cómo van a trabajar sus órganos. Y esta es una herramienta enorme de gobierno corporativo que tienen y que obviamente recomiendo aprovechar. Las dos cuestiones que se nos presentan con relación a esto son, en primer lugar, si hay límites en cuanto a los derechos que tienen los socios, y en segundo lugar, si se eligen estos instrumentos constitutivos un poco huérfanos y carentes de regulación de derechos, o con muy pocos derechos, cuáles son los que efectivamente les van a corresponder a los socios, independientemente de que lo hayan omitido en el instrumento constitutivo. A los fines de ver esto, tenemos que analizar, obviamente, cuál es la normativa que rige a la SAS. Como dije anteriormente, está la Ley 27349 en primer lugar, que es la que le da su creación. También está el Código Civil y Comercial de la Nación, porque al ser la sociedad de una persona jurídica privada, se va a regir por el Código Civil y Comercial, el cual establece también una pirámide de prelación de normas para este tipo de personas jurídicas. Y también está la Ley General de Sociedades, a la que nos remite la LACE. Siempre que hablamos de derechos, y algo había comentado José, nunca podemos olvidarnos de que los derechos no son absolutos en nuestro ordenamiento jurídico. La Constitución nos determina esto.
e incluso el primer límite lo encontramos justamente en los principios generales del derecho. Nunca podríamos establecer una cláusula contraria a la buena fe, a abusar de nuestro derecho, a las buenas costumbres, a la moral. Esa cláusula siempre sería inválida. Pero vamos a ver específicamente en cuanto a las SAS, cómo es esta pirámide normativa, cuáles son las normas que tenemos que ir siguiendo y con qué prioridad. En primer lugar, el artículo 150 del Código Civil y Comercial habla que la SAS debe regirse por las normas de la ley especial. Cuando nos referimos a la SAS, la ley especial no puede ser otra que la LACE, que es la ley que le da creación, que justamente establece sus requisitos, establece sus características, y supletoriamente dice que se regirá por la Ley General de Sociedades en cuanto sus disposiciones se concilien con ella. Esta conciliación a veces es un tanto compleja de hacer porque los principios y parámetros de ambas leyes son muy diferentes. En segundo lugar, el artículo 150 menciona el instrumento constitutivo. Instrumento constitutivo que la ley determina solo algunos requisitos mínimos que tiene que tener, pudiendo los socios aumentarlos, ampliarlos, y algunos derechos, no los específicos que establece la ley, reducirlos. Acá quiero hacer un punto y quiero marcar nuestra posición en cuanto a la importancia que tiene la interpretación de este instrumento, porque no solamente tenemos que leer, en caso de que se presente algún inconveniente, a las ligeras el instrumento constitutivo y analizar el sentido literal de sus palabras, sino que hay que hacer una interpretación armónica e integral. ¿Por qué? Porque si en este instrumento no se contempla algún derecho, no necesariamente va a querer decir que los socios lo omitieron involuntariamente, quizá lo quisieron omitir y no está regulado porque quisieron dejarlo afuera. Entonces no se puede aplicar la Ley General de Sociedades automáticamente. Primero hay que hacer una interpretación integral del instrumento constitutivo. En último lugar, el artículo 150 menciona justamente a las normas de las leyes especiales, hablando en plural en este tercer lugar, y en su defecto del Código Civil. Por eso entendemos que, así como dije previamente, en este lugar se le va a aplicar a las SAS las normas supletorias de la LACE y también las normas de la Ley General de Sociedades en cuanto concilien con la LACE, tanto en la parte general como en la parte especial. Dicho esto, quisiera resaltar que en la parte de esta sociedad en la que más se ve la autonomía de la voluntad es justamente en los derechos de los socios. El artículo 36, inciso 9 de la ley, establece claramente que son los socios quienes van a establecer las cláusulas para fijar sus derechos y obligaciones, ya sea entre sí o con respecto a terceros. Esto marca claramente la amplia autonomía y libertad que se les da, lo cual es totalmente coherente con la característica principal del tipo. A diferencia de la Ley General de Sociedades, que a lo largo de toda su regulación menciona diferentes derechos de los socios, como ser voto acumulativo, suscripción preferente, derecho de acrecer, derecho de receso. A diferencia de lo que pasa en la ley general, la LACE se limita a establecer que esto va a depender de los socios. Solo marca algunas cuestiones mínimas y no establece cuáles son los derechos mínimos que tienen que respetarse. Lo delega directamente en los socios. Por eso hago hincapié e insisto en la importancia de tener instrumentos constitutivos que regulen plenamente los intereses de las partes a los fines de que se sientan cómodos ellos en esta estructura, así se puedan evitar, obviamente, conflictos futuros. Bueno, muchas gracias y le paso la palabra a mi socio Hernán Raciati, que va a seguir con la exposición del tema. Bueno, gracias Belén. Hernán, habilita el audio, por favor. Estoy habilitado, ¿no, Carlos? Listo, ahí está, gracias. Gracias. Bueno, en primer lugar, te agradezco por la presentación, le agradezco a Sebastián Balbín y a Ale Ramírez la invitación, y trataré de usar el tiempo de la manera más eficiente posible. Acá cuando nosotros vemos, es decir, nosotros partimos de una base que es esta. La verdad que la ley de la SAS, a partir de la ley de LACE no construyó una sociedad democrática. Sí, por eso acá hay que romper un poco con ese estigma. Yo no digo que esto sea una sociedad aristocrática ni nada por el estilo, pero democrática no es, digamos. Es decir, acá lo que se trató de dar es la posibilidad a los operadores de negocio, a los socios, a los emprendedores, que establezcan una organización jurídica que les resulte útil a todo el mundo, pero sobre todo que resulte útil para su financiamiento, porque estamos pensando en gente que necesita buscar financiamiento. Entonces, a partir de la gente que necesita buscar financiamiento, yo necesito ofrecerle a mis inversores cosas que a ellos les gusten. Y esto es algo que lo tenemos que tener muy en cuenta, porque nosotros corremos atrás
de la inscripción en 24 horas, pero no nos tomamos el tiempo de pensar qué organización jurídica queremos para la empresa que vamos a desarrollar. Y este me parece que es uno de los temas básicos, y esto tiene que ver con la interpretación de la SAS, del tipo social, dentro de lo que es la ley del ACE. Si nosotros vemos esto, digamos, y cuando hablamos de derecho de los socios, vamos a la ley nombra derecho de los socios muy pocas veces. Específicamente, nombra derecho de los socios para la disolución. Dice que la disolución la resolverán los socios. Nombra derecho de los socios en el aumento de capital, cuando refiere a la cantidad de, digamos, y a la posibilidad de emitir distintos tipos de acciones con clase de derecho, y nombra el derecho de los socios cuando dice que los socios serán citados en su domicilio para las reuniones de socios. Son las 3 veces que les otorga un derecho específico en el devenir de la sociedad. No estoy refiriéndome al momento de la Constitución, porque en el momento de la Constitución, obviamente, vamos a hacer la sociedad que queremos. ¿Por qué vamos a hacer la sociedad que queremos? Porque la ley me permite hacer la sociedad que queremos. Entonces, cuando voy al artículo 44, el artículo 44 me dice se podrán establecer clases de acciones debiendo fijarse los derechos que ellas establecen. Entonces estoy viendo a la acción como un conjunto de derechos, digamos, si estoy pensando a partir de la clase de acciones, con la acción como un conjunto de derechos. Cuando parto de esta base, digo, la misma ley me permite, me va a dar acciones preferidas, si que tengan preferencias patrimoniales, acciones privilegiadas, privilegio en el voto. Primera pregunta que me hago, ¿tengo límites en el privilegio en el voto como lo tiene la Ley General de Sociedades? Respondo negativamente. ¿Por qué respondo negativamente? Pues en principio, por el esquema, por la finalidad de la ley, digamos. Es decir, si te quiero dar la posibilidad de financiarte, tengo que tener libertad para generar esto. Tal es así que yo creo que se podrían crear distintas clases de acciones que otorguen distinta cantidad de votos. Es decir, una que otorgue 5, una que otorgue 10, una que otorgue 15. ¿Son incompatibles las preferencias patrimoniales con los privilegios en el voto? No son incompatibles. Justamente por esto, por la necesidad de dar una organización que sea apta para captar inversionistas, para captar inversores, para poder apoyar una idea. Y para poder apoyar una idea, tan es así que la ley dice y prevé la posibilidad de limitar la transmisibilidad de las acciones, limitar la transmisibilidad de la participación por 10 años, extensible por 10 años más. Acá es una de las pocas veces donde también la ley le dice al socio que eso se tiene que tomar por unanimidad, con lo cual esto va a una reunión de socios, esta extensión, y va por unanimidad. Pero en todo lo demás deja en plena libertad para los socios las decisiones de tomar distintos tipos de mayoría, distintos quórum, por esta cuestión de que la misma ley me permite a mí establecer o estructurar crear mi estructura de órgano, fijar mi estructura orgánica. Vinculado con este tema, también pienso que podría haber, obviamente, tracking shares, digamos, es decir, las acciones relacionadas del derecho italiano, digamos, y que están vinculadas con la ganancia de un sector de la empresa. También creo que sería muy interesante, y esto tiene que ver con el juego del derecho de receso, crear acciones que generen un compulsory buyout, digamos, es decir, con una obligación de compra, por ejemplo, cuando no se cumplan las expectativas que tiene el inversor. Pues, por ejemplo, a lo mejor el emprendedor le vendió un proyecto que en la primera etapa iba a estar en un determinado lugar, a los 2 años iba a estar en otro, a los 3 años iba a estar en otro, y a lo mejor esta persona no alcanzó esas expectativas, o a lo mejor tenía algunas expectativas de gestión que no se fueron generando, entonces se puede querer ir. Esto es muy interesante, porque si nosotros analizamos la posibilidad de que cada uno vuelque sus expectativas al momento de celebrar su contrato, nos vamos a alejar de este, no digo que sea un entuerto, digamos, pero de esta necesidad que después un juez evalúe si se cumplieron mis expectativas razonables para ver si yo estaba oprimido o no estaba oprimido. Pues la teoría de las expectativas razonables, que nace en Estados Unidos, en el estado de Oregon, con el caso Topper, parece muy interesante. Por supuesto que es interesante, pero si yo vuelco mis expectativas, no tiene que un juez entender cuáles eran las expectativas razonables que este caballero tenía cuando se hizo socio de esta sociedad. Pues yo estoy volcando mis expectativas, estoy generando la causa del negocio. Sí, esto me lleva hasta a mí a pensar, ¿es posible emitir acciones que no tengan derecho al dividendo y que no tengan derecho a voto? Vamos a suponer un emprendedor que en una tercera ronda de búsqueda necesita plata desesperado y dice, yo voy a buscar capital de alto riesgo.
Entonces hay gente que empieza a ver el negocio, le gusta, le parece interesante, entonces dice, ok, yo voy a tomar este capital de alto riesgo, voy a poner esta plata, pero mira, che, es de alto riesgo porque no tenés dividendos y no tenés derechos políticos. Ahora, si te gusta el negocio, poné la plata porque tus acciones van a valer una fortuna, y si van a valer una fortuna, tu activo es tu riesgo. Si cuando nosotros hablamos en el negocio societario de riesgo común, digamos, si hablamos de riesgo común, porque tenemos que asumir el riesgo común, yo, aún sin voto o aún sin dividendo, asumo el riesgo común, porque asumo el riesgo de la liquidación, digamos, de la cuota de liquidación, y asumo el riesgo del escaso valor que va a tener mi participación, la que yo compré como capital de riesgo. Digamos, esto es muy interesante porque la apertura es amplísima. Por supuesto, acá estamos hablando de las posibilidades que nos da para ser creativos. Tan creativos podemos ser en esto, y esto me parece muy interesante, que la ley nos permite a nosotros conformar, determinar la estructura orgánica. A mí me parece hiper interesante eso, porque, y acá voy a lo de la sociedad democrática, digo, porque la ley cuando habla en qué casos se van a tratar, o qué casos, cuando uno quiere ver qué casos están reservados claramente por la ley a la reunión de socios, vemos que es el aumento de capital en el artículo 44 y en el artículo 55 la disolución. Ni el instrumento, ni la reforma del instrumento constitutivo, la ley especificó que tenía que estar para la reunión de socios. Lo hizo con la disolución, artículo 55, no lo hizo con el 54, reforma del instrumento constitutivo. El 54 dice, la reforma del instrumento constitutivo se adaptarán conforme procedimientos y requisitos previstos en el instrumento constitutivo. Y soy yo, socio, el que voy a fijar el instrumento constitutivo. Entonces, esto tiene mucho, esta interpretación, digamos, de lo que yo estoy poniendo y de lo que la ley me está queriendo decir, tiene mucho que ver cuando voy a los derechos que la Ley General de Sociedades otorga, cuando acá los callamos. Porque acá tengo la posibilidad de pactarlos. Si voy a agarrar, tomemos un derecho, uno de los derechos más importantes, que podría ser el derecho a información. Tomo el derecho a información, que esto puede ser muy importante. Yo, por supuesto, que lo puedo ampliar, lo puedo restringir. Yo podría fijar que el derecho a información se va a otorgar solo para determinados temas, o que se va a otorgar en determinados momentos del año, o eventualmente podría crear acciones que tengan más información y otras que tengan menos información. Ahora, ¿qué pasa si no dice nada? Yo creo que hay que estar al instrumento constitutivo. En esto voy lo mismo que con el derecho de receso. El derecho de receso está previsto en la Ley General de Sociedades cuando se rompan las bases fundamentales del contrato. Ahora, con una ley que a los socios le da tan poca competencia funcional específica de la ley, porque en la ley de sociedades, cuando nosotros vamos a sociedad por acciones, específicamente establece cuáles son los temas que corresponden. En la SRL establece mayorías para determinados temas. Entonces, pero acá no, me da la posibilidad de no decir nada, o me da la posibilidad de decir, entonces, yo de pronto digo, interpretemos mucho el instrumento constitutivo, lo que dice el instrumento constitutivo, porque yo podría pactar cláusulas de derecho de receso, lo dije, las cláusulas de compulsory buyout, que es un ejemplo claro de un receso cuando no se cumplen los objetivos que yo tenía en mente, pero ¿qué pasa si no se pactó nada? Entonces yo voy a mirar el instrumento constitutivo. Si el instrumento constitutivo le dio poca importancia a lo que se tenía que tomar en la reunión de socios, creo que los socios no tuvieron muy en cuenta cuáles eran las cuestiones fundamentales para poder receder. Si el instrumento constitutivo dijo que la fusión y la transformación la podía hacer el órgano de administración, o que el instrumento constitutivo lo va a reformar el órgano de administración, son casos de receso. Ahora, no se pactó nada de derecho de receso, no se dijo ni que sí ni que no, pero tengo ese instrumento constitutivo. Estoy pensando que esas son bases esenciales del contrato que el socio del primer día delegó en el órgano de administración, siempre que pensemos en esta amplitud de configuración de la estructura orgánica, ¿no? Entonces, lo mismo, digo, a ver, derecho a información. El derecho a información parece que es un derecho instrumental. Tengo derecho de voto, tengo derecho a información. No podría no tener derecho a información si tengo derecho de voto, por su carácter instrumental. Pero claro, ese derecho a información, si no dice nada la ley, pienso que lo puedo estar ejerciendo. Lo tendré que estar ejerciendo de buena fe. Ahora, los límites también van a jugar de acuerdo a la interpretación que le da el instrumento constitutivo. Vamos al derecho de suscripción preferente, que lo mencionó Diego Duplata al principio.
el derecho de suscripción preferente, para mí, no se concilia con la ley, porque no es una ley democrática. Es decir, este derecho de que suscribamos todo lo mismo, en los mismos aumentos de capital, yo creo que se podrían llegar a crear acciones que ante un aumento de capital no sean tocadas en su participación, no sean afectadas en su participación. Entonces, el derecho de suscripción preferente, digo, se concilia el derecho de suscripción preferente con una ley que quiere una organización que facilite el financiamiento. A mí me parece que no. Entonces, si me olvido, además ni hablemos en el derecho de suscripción preferente, el artículo 44 dice que se pueden emitir acciones en el aumento de capital, ¿no? Que se pueden emitir acciones, que los socios tendrán que fijar los derechos que le corresponden a cada acción, que se pueden emitir acciones con distinta prima de emisión. Y se olvidó de decir que además los socios tenían derecho de suscripción preferente. ¿Se olvidó el legislador o prefirió dejárselo a los socios? Se prefirió dejárselo a los socios. Ahora, si los socios después corremos atrás del contrato o del instrumento constitutivo que nos da la Inspección General de Personas Jurídicas, el registro público, o la Inspección General de Justicia, o el registro que sea de cada provincia, y bueno, en esto yo creo que es una cita de Duprat, en algún momento Duprat dijo, no me acuerdo si fue en el Congreso de Derecho Societario, cuando dijo, esta se llama Sociedad por Acciones Simplificada, pero esto es como, como la Limited Liability, la LLC de Estados Unidos, que se las considera una sociedad simple, pero no son sociedades simples. No son sociedades simples, son sociedades en las cuales nosotros tenemos que tomar esta decisión, ¿no? Nosotros mismos, de organizarla de un modo que la podamos ser útil. Digamos. Esto es una gran oportunidad. Esta sociedad es disruptiva, lo dijeron, es una gran oportunidad. Entonces, esta oportunidad nosotros tenemos que aprovecharla. No tengo más tiempo, respondo lo que quieran. Muchas gracias. Bueno, gracias Hernán. Sí, después vamos a hacer alguna pregunta para cada uno porque ya tenemos un montón acá. A continuación va a exponer Luis Felipe Aguinaga Varo. Es abogado de la UCA, magíster en Derecho Empresario de la Austral, profesor de la Universidad de Mendoza y socio del estudio Aguinaga Varo. Felipe va a hablar de un tema muy actual, que es las SAS y las reuniones a distancia, que en este momento creo que no hay muchas más opciones que hacerlas a distancia. Ahí está, conectaste ya el audio. Bueno, Felipe. Bueno, gracias Carlos. En primer lugar, agradecer a la Universidad Austral y personalmente a Sebastián y a Alejandro por esta invitación. Es un honor. Bueno, indudablemente que las crisis aceleran los procesos de aprendizaje, ¿no? Y si hay algo que hemos aprendido todos con esta crisis que hemos enfrentado por la pandemia del COVID-19, es que si algo estaba bien parado y agarró esta crisis bien parado es la Sociedad por Acciones Simplificadas. ¿Y por qué digo esto? Porque la única posibilidad de crear una empresa es a través de la Sociedad por Acciones Simplificadas, sus medios de creación digitales, que en 24 horas, porque las SAS son aquellas empresas que pueden dedicarse a la producción de insumos médicos o a la fabricación de respiradores sin necesidad de vos sabés que no me veo, Carlos. ¿Vos me ves, Carlos? ¿Me ves bien? Listo, vale. Bien. Sin necesidad de modificar su objeto, por su objeto amplio y plural, pueden dedicarse a la fabricación de insumos o de la fabricación de respiradores sin modificar sus objetos. Y con respecto al tema que voy a dar yo hoy, las reuniones a distancias. Las sociedades por acciones simplificadas prevén la posibilidad de que sus órganos realicen reuniones a distancia. O sea, la ley de apoyo al capital emprendedor admite expresamente las reuniones a distancia de sus órganos utilizando medios que les permitan a sus participantes o a sus socios comunicarse simultáneamente entre ellos. Lo establece así para el órgano de gobierno, el órgano de administración en su artículo 51 y lo establece para el órgano de gobierno en su artículo 53. Creemos que también es de aplicación al órgano de fiscalización en caso de que la Sociedad por Acciones Simplificadas tuviera uno. Ahora bien, en todos estos casos, cuando se realiza una reunión utilizando medios de comunicación a distancia, se requiere la confección de un acta que debe ser firmada por el administrador o el representante y además esa acta y las constancias de la reunión deben guardarse y conservarse en la sociedad. Ahora bien,
Aceptada esta posibilidad de que las sociedades por acciones simplificadas realicen reuniones a distancia de sus órganos, nos parece interesante a los fines de que estas no sean atacadas de nulidad o impugnación en sus contenidos, nos pareció positivo o necesario fijar algunas pautas orientadoras e interpretativas para que estas reuniones a distancia puedan realizarse con eficacia. Y esas pautas orientadoras e interpretativas las he englobado en cuatro aspectos básicos. El primero es la convocatoria, el segundo es la celebración de la reunión, el tercero es la deliberación y el voto, y el cuarto es el acta y el soporte digital. Con respecto a la convocatoria, entendida esta como el acto orgánico que dispone la realización de la reunión y que indica además los temas a tratarse, la cual es notificada a los participantes de la reunión, podemos extraer dos conclusiones a priori. Primero, de que este concepto de convocatoria es aplicable también a las reuniones de los órganos a distancia, y el segundo es de que la convocatoria no es un elemento exclusivo de los órganos de gobierno, sino que también puede ser aplicado al órgano de administración. Tal es así que la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor establece que para el órgano de administración que la citación a la reunión puede realizarse a través de medios electrónicos, sobre los cuales puede asegurarse su recepción. ¿Qué es esto? Un correo electrónico. Me está admitiendo la posibilidad de citar a los miembros del órgano de administración a través de un correo electrónico. Y para el órgano de gobierno, establece que debe tenerse en cuenta para la notificación de la convocatoria el domicilio expresado en el instrumento constitutivo, salvo de que el instrumento constitutivo tenga otras normas o otras modalidades de notificación de la convocatoria. Ahora bien, ¿qué debe contener esta convocatoria para que sea válida y para que no pueda ser atacada? Obviamente debe contener el orden del día, con la indicación de los temas a tratarse en la reunión. Debe contener la fecha y la hora exacta de la reunión, con indicación del medio virtual o la plataforma digital a utilizarse, ya sea indicando la página web de la plataforma o la dirección URL, o el link para unirse a la reunión en caso de que esta reunión sea organizada con anticipación. A su vez, es necesario de que esa convocatoria también disponga de un instructivo de uso de la plataforma que incluya los requerimientos del software que voy a necesitar en mi equipo para poder conectarme. También es importante que habilite quizás la misma convocatoria una línea de contacto que funcione como soporte técnico para que los participantes de la reunión puedan realizar consultas y la utilicen como asistencia técnica. Y esto agrego yo, que yo en mi caso lo haría, lo aconsejaría como consejo profesional, es la fijación de una hora y una fecha previa para ensayar la reunión, para que todas las personas o los participantes puedan conectarse y probar sus equipos y que todo funcione bien. Eso con respecto a la convocatoria. Con respecto a la celebración, son dos aspectos los que quiero que tengamos en cuenta. El primero es el del lugar de la reunión y el segundo es al quórum necesario para la constitución de la reunión. Con respecto al lugar de reunión, la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor establece que las reuniones pueden realizarse en la sede social o fuera de ella. O sea, a tal respecto no tendríamos ningún inconveniente. El artículo 51 y el 53 para las reuniones de gobierno establecen que las reuniones pueden hacerse en la sede social o fuera de ella. Con respecto a quórum y mayorías, si bien expresamente nada establece la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor, sí tenemos el artículo 49 que dispone que los socios son los que deben determinar la estructura orgánica de la sociedad y las normas relativas al funcionamiento de los órganos, o sea que deberíamos atenernos a ver qué dice el instrumento constitutivo con respecto a quórum y mayorías para tomar decisiones, y en caso de eso, la ley nada dice. Ahora bien, el quórum puede, aplicable a la reunión a distancia, puede documentarse fácilmente o confiablemente por medios electrónicos o por plataformas digitales de comunicación. Y a su vez, obviamente, es recomendable de que una vez contactado el quórum, se vuelque en el acta de la reunión. Entonces, ¿cómo haríamos esta cuestión del quórum? El día de la reunión, los asistentes, ya sean los socios o los participantes del órgano, que asisten a la reunión deben identificarse, presentarse, indicando sus datos personales, a los fines de que se compute su quórum y se declare abierta la reunión. Obviamente, esa presentación va a quedar grabada en el soporte digital y luego volcada al acta, por lo cual tendríamos un respaldo de quienes asistieron y quienes no. Al respecto voy a hacer una pequeña postilla. Creemos también que es aplicable a las reuniones a distancia, la asistencia por mandatarios,
Es decir, en este caso lo único que requeriríamos es de que el poder o la carta poder o el mandato sea comunicado a la sociedad con anticipación, y el día, para que la sociedad pueda revisarlo, y el día de la reunión o de socios o la reunión de socios, porque esto lo dejo expreso solamente para la reunión de los órganos de gobierno, y el día de la reunión el que debe identificarse y presentarse es el apoderado, es decir, en carácter de quien representa, para que esto quede volcado en el acta. Ahora bien, hablemos de la deliberación y el voto. Ya hablamos de la convocatoria, de la celebración de la reunión, ahora de la deliberación y el voto. Con respecto a la deliberación y el voto, son 3 los temas que me interesan destacar: la plataforma, la información y los documentos a utilizarse y la confidencialidad. Como principio general, en la deliberación, las reuniones, en la deliberación de las reuniones a distancia, se requiere que todos los participantes puedan interactuar en forma simultánea. O sea, que puedan comunicarse entre ellos, opinar, refutarse, discutir, oír lo que todos dicen y ver, muy importante. Entonces, el medio, tenemos que tener la certeza de que el medio utilizado para esa reunión a distancia cuente con los requerimientos técnicos necesarios para que todos puedan actuar en forma simultánea y que permitan además la transmisión de sonido, de imágenes y de palabras, y sobre todo que garantice la conectividad de todos los asistentes. Es muy importante que todos los participantes de la reunión puedan y tengan acceso y puedan acceder a la plataforma del medio. Y acá surge la figura del moderador. Y acá lo sigo a Daniel Vítolo, me pareció muy interesante. Es muy importante en estas reuniones a distancia, donde utilizamos una plataforma digital, como lo estamos haciendo acá, donde Guadalupe nos está moderando, que exista un moderador. Ese moderador puede ser la persona del presidente o delegaron a algún secretario que dirija la discusión de los temas del orden del día, y además que pueda resolver algunas cuestiones que se susciten respecto a la plataforma. Además, esa persona va a ser la encargada de determinar el quórum para iniciar la reunión, etc. Con respecto a la información y los documentos, con esto voy concluyendo, a utilizarse, ellos deben ponerse a disposición la información de los socios, de los participantes de la reunión, con una anticipación razonable para que puedan empaparse de los temas. Y con respecto a los documentos que van a utilizarse durante la reunión, debemos tener acá cuidado respecto de la confidencialidad. Esos documentos cuya divulgación puede ocasionar quizás algún problema o algún perjuicio a la empresa. Al respecto, recomendamos de que en el instrumento constitutivo se establezcan algunas normas de confidencialidad y si nada dice que se limiten a la utilización de plataformas que sean confiables. Además de esa interacción entre todos los participantes tienen que tener la posibilidad de manifestar su voluntad libremente y en tiempo real, es decir, emitir su voto como declaración unilateral de voluntad en tiempo real a los fines de que se sepa cuál es su opinión sobre los temas. Finalizando, último aspecto básico es el acta y el soporte digital. Ya destacamos a lo largo de la exposición la importancia de la confección de un acta como respaldatoria de la reunión, que además esa acta deba ser volcada a un libro especial y deba ser suscrita o firmada por el administrador o el representante legal. ¿Qué debe contener esa acta? La constancia de todas las resoluciones que se tomaron en la reunión. Además debe indicarse cuáles son las personas que participaron de la reunión con su identificación, la forma en que emitieron sus votos, ya sea por la afirmativa y por la negativa. En caso de negativa, deberán constar los argumentos y fundamentos por los cuales se votó en contra, y además debe indicar cuál es la modalidad que se eligió para la reunión a distancia y con indicación de la plataforma digital. También, con esto termino, conviene de que esa reunión realizada por medios a distancia sea grabada y tal grabación sea guardada en un soporte digital a los efectos de que esté a disposición de cualquiera de los interesados en consultarlo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Felipe. Tenemos un montón de preguntas. Yo elegí una para cada uno en forma totalmente arbitraria, claramente. Así que lo que les pido es que la respuesta sea en un minuto, nada más o menos. Pregunta una para José. Si la obligación de hacer estados contables es o no una obligación de resultados de los administradores y si hay responsabilidad objetiva por ese tema.
Bueno, las circunstancias que estamos viviendo dan una pauta de que no puede ser una obligación de resultado, ¿verdad? Piensen ustedes en la cantidad de emprendedores que no pudieron tener contacto con su contador, ya esto daría una pauta. Pero lo cierto es que si uno se pone a pensar en los estados contables son instrumentos, son medios para un fin. Son medios para informar a los accionistas, son medios para que el Estado cobre impuestos, son medios para distribuir dividendos, son medios para determinar la remuneración de directores, así que son medios, son instrumentos, no pueden ser un resultado en sí mismo. Ahora bien, si uno sale del tema de la obligación de resultados, sale de la idea de la responsabilidad objetiva que establece el artículo 1723 del Código Civil y Comercial en este tema. El tema de los estados contables o la omisión de hacerlos puede ser culposa o dolosa. Y el hecho de no tener ningún estado contable, a mi modo de ver, involucra en mala fe. O sea, importa una conducta de mala fe. ¿Por qué? Porque si yo tengo conocimiento acerca de cómo marcha mi negocio y omito transmitirlo a los socios o a terceros para obtener una ventaja de esa información, bueno, eso es lo característico de la mala fe, de acuerdo a lo que acabamos de hablar. Así que no es una obligación de resultado, no genera una responsabilidad objetiva. De lo que sí estoy seguro es que es una responsabilidad subjetiva, puede ser atacada tanto de culpa como de dolo, y la omisión absoluta de tener estados contables, no tengo dudas de que es un acto de mala fe. Bueno, muchas gracias, José. Belén, ahí te habilité el micrófono. Tengo una pregunta de las muchas que hay. Para vos elegí esta. Si la posibilidad de pactar en el instrumento constitutivo de la SAS sobre la estructura orgánica, si es posible pactarla en la estructura orgánica, la no aplicación subsidiaria a la ley de sociedades. Y si hay posibilidad de pactar en forma genérica la no aplicación de esa ley. Además de la estructura orgánica. Sí. Yo creo que no podríamos pactar en forma genérica la no aplicación supletoria de la Ley General de Sociedades, porque, como dije en mi exposición, hay un orden de prelación de las normas que tienen que regir las SAS, y en primer lugar están las normas imperativas de la ley especial. Al ser la ley especial la LACE y determinar en su artículo 33 que supletoriamente hay que aplicar la Ley General de Sociedades, no creo que como parámetro general podamos dejar de tenerla en cuenta. También el artículo 49, cuando remite en la organización de los órganos supletoriamente a la sociedad de responsabilidad limitada, es algo que no podemos dejar sin efecto en términos generales. Esto no quiere decir, por ejemplo, que yo no pueda pactar en una SAS el derecho de voto acumulativo de los socios, que en la SRL no regiría. O sea, los socios tienen plena autonomía para regular sus derechos, pero yo no entiendo personalmente que no podrías pactar en tu instrumento constitutivo de tu SAS que la aplicación supletoria de la Ley General de Sociedades no rige, porque estaría yendo en contra de una norma imperativa que tanto la misma LACE como el Código Civil y Comercial de la Nación indica que debes aplicar. Muy bien, gracias, Belén. Por favor. Hernán, también elegí una pregunta para vos de todas las que llegaron, que dice, habla de la facultad que tienen los socios de establecer la estructura orgánica de la SAS y el funcionamiento de los órganos. Si opinás que hay temas que necesariamente quedan reservados a las reuniones de socios o la asignación esta de competencia funcional es ilimitada. Hay temas que quedan porque la ley lo dice. Esto es lo que yo decía hace un ratito. La disolución, la ley lo fija específicamente. Dice, la SAS se disolverá por voluntad de los socios. El aumento de capital, la ley lo dice también. Dice que la reunión de socios, el artículo 44, dice inoportunidad, la reunión de socios podrá decidir las características de las acciones a emitir, con lo cual ahí ya tenemos dos temas que necesariamente tienen que quedar dentro de lo que es la reunión de socios. La prórroga de los 10 años, con lo cual también lo establece en la reunión de socios y les fija una determinada mayoría, que no es mayoría, sino que le fija unanimidad, con lo cual esto también me lleva a pensar que cuestiones que estén vinculadas con modificaciones a los derechos subjetivos establecidos podrían ser de la reunión de socios, digamos. Es decir, si yo establecí en el contrato, en el instrumento constitutivo, derecho subjetivo de los socios, para reformarlos, creo que necesitaría esa posibilidad, porque ahí sí le estaría variando
algo que hace a su esencia, más partiendo de esta base. Los estados contables, eso, yo digo, si el órgano de administración hace los estados contables y se establece en el instrumento constitutivo que deberá ponerlos a disposición o presentárselo a los socios. Presentárselo a los socios, digamos, si algunos remiten, dicen, bueno, corresponde el derecho de impugnación, por ejemplo, de los estados contables, porque está en la parte general de la ley de sociedades, pues hace propio la rendición de cuentas. Yo no digo eso que no, digo que sí. Lo que no sé es si necesariamente lo tengo que aprobar, digamos, y si la aprobación tiene que ser general o tiene que ser individual, digamos, es decir, en la rendición de cuentas la aprobación es individual. Entonces, aplicación, sí creo que tendrían derecho a la impugnación. Yo ahí me inclino por pensar que hay limitaciones en cuanto a la estructura orgánica. Esas limitaciones vienen en cuanto a la protección de estos derechos que son generales del Código Civil y que muy difícilmente sería difícil que queden fuera del control del socio, ¿no? Ok, gracias, Hernán. Y también elegí una pregunta para Felipe. Están preguntando sobre el tema de las reuniones a distancia que estuviste hablando, si la necesidad de prever en el Instituto Constitutivo las normas que regulan estas reuniones. Ahí está, ahora sí, no tenías habilitado el micrófono. Te agradezco, Carlos, la pregunta. Me permite aclarar sobre este tema, sobre la previsión o no en el instrumento constitutivo de la reunión a distancia. Bueno, algunos autores entienden que la ley de apoyo al capital emprendedor dispone que si no está previsto en el instrumento constitutivo la posibilidad de hacer reuniones a distancia, eso no está permitido. Yo no comparto esta afirmación, y los argumentos que te doy son los siguientes. En primer lugar, para las reuniones del órgano de administración, la norma, el artículo 51, no establece o no requiere, así como está redactado, no requiere la previsión estatutaria. O sea, yo podría hacer una reunión a distancia sin que esté previsto en el instrumento constitutivo. La confusión o la discusión viene con el órgano de gobierno. El artículo 53 dice que el instrumento constitutivo puede permitir que las reuniones sean realizadas fuera de la sede social. Pero al respecto, yo hago la siguiente interpretación jerárquica de las normas. Yo considero que el artículo 53 de la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor es una norma que no resulta de carácter imperativo, ya que utiliza la palabra podrá. Los socios podrán establecer en el instrumento constitutivo de que las reuniones pueden realizarse fuera. Y le doy aplicación preeminente a la norma del Código Civil y Comercial, que es el artículo 58, que yo sí creo que es una norma de carácter imperativo, porque dice que el estatuto debe contener normas de gobierno y de funcionamiento de sus órganos. Y además establece esta posibilidad de las reuniones a distancia, aunque no esté previsto en el instrumento constitutivo. Por lo cual yo creo que aunque no haya previsión, se pueden realizar las reuniones a distancia en todos sus órganos. Gracias, Felipe. Y una pregunta para Gladys, tenemos muy poquito tiempo, pero hay insistencia acá entre los participantes sobre el tema de la obligación de hacer o no los estados contables. Y le estaban preguntando a Gladys algo parecido a lo que habían preguntado a José. Piden la opinión de Gladys sobre el tema también. No, en realidad la obligación de resultados se daría cuando se omite la presentación en tiempo y forma. Es decir, ahí la acreditación ya sea por mala fe, por dolo o por una falta de diligencia, sencillamente el solo hecho de no presentarlo en tiempo y forma y de no llevar regularmente esa presentación es lo que hace que se inclinen muchas veces por pensar que allí está el resultado. No tanto en el balance en sí mismo como resultado, sino esa rendición de cuenta que debe ser en un plazo que establece la ley. De manera tal que esa es el resultado y de allí derivaría la responsabilidad objetiva que nos estaría liberando de tener que acreditar esa mala fe o ese dolo. En última instancia esa es una falta de diligencia digamos, mínimamente,
y que realmente ahí hay que acreditar la causa ajena. Es decir, que no tuvimos tiempo, que no pudimos por la causa de la pandemia, etcétera, etcétera. Es decir, es una cuestión de carga probatoria a lo que estamos apuntando y suponiendo que mínimamente ha habido una falta de diligencia. Así que lo mínimo nos lleva a lo mayor, que sería una posible mala fe. A eso se apunta, creo que con la obligación de resultado. Bien. Bueno, muchas gracias, Gladys. Bueno, ya casi no tenemos tiempo, ya estamos recontra atrasados. Yo quería solo agregar una cosa. Me sumo a una preocupación que manifestó Guillermo Ragazzi al principio de la jornada, que es estas resoluciones que están en los últimos 2 meses emitiendo la IGJ. Empezó con la resolución 5 el 11 de marzo y bueno, hoy tenemos una, la 22, que se publicó hoy, que afectan muchas cuestiones de la SAS. Yo me voy a referir puntualmente a muy poquitas referidas justamente a los órganos, que es nuestro panel. Cosas que preocupan, por ejemplo, una obligación para los administradores que establece la resolución 9, que es la garantía, que la LASE no la establece. En la misma resolución 9 establece que si la sociedad supera el capital del 299, inciso segundo, la fiscalización deja de ser optativa. Cuando la ley es muy clara, el último párrafo del 53 establece que la fiscalización es optativa. En cambio, por resolución de IGJ, si superamos el 299, inciso segundos, o el 50 millones, la fiscalización pasa a ser obligatoria. Una nueva carga que establece que no está en la LASE para el órgano de administración, que es la obligación de hacer una memoria, que no está en la LASE, la memoria. Y después hay varias de los temas que trató Hernán, que es prima de emisión, no me acuerdo, Hernán, si lo hablaste, suscripción preferente, receso, se habló también del voto acumulativo. Todas esas cuestiones que la LASE no las establece, esta resolución 9 las está estableciendo. Pero con una curiosidad, que las establece como que deben estar en el instrumento constitutivo, pero después, más adelante, en el inciso 11 del artículo 6, dice que cualquiera de estos derechos, que antes dijo que por resolución iban a ser obligatorios, que cualquiera de esos derechos pueden modificarse o suprimirse con el voto unánime de los socios. Yo me pregunto si conocemos algún instrumento constitutivo en el cual no haya sido votado de alguna manera unánimemente por los socios. O sea, no lo permite que esté en el instrumento constitutivo, pero permite que después sean dejados de lado por todos los socios, cuando claramente todos los socios fueron los que firmaron y estuvieron de acuerdo en ese instrumento constitutivo. Entonces, no se entiende esta, por un lado, obligación de prever estos institutos dentro de la LAS, dentro de la SAS, y por otro lado, permitir que se los dejen de lado con el voto unánime, cuando claramente, si fueron dejados de lado en el instrumento constitutivo, fue por el voto unánime de los socios. Y bueno, no tengo tiempo, pero también en la 20, que fue publicada hace creo que 2 días, toca el tema de la representación de los administradores del exterior, en el cual establece la obligatoriedad que esos representantes integren el órgano de administración, metiéndose nuevamente en un órgano en cuestiones que la LASE no la prevé. Bueno, básicamente eso. Quería manifestar esta preocupación de las últimas resoluciones que estaba sacando la IGJ en los últimos 2 meses, cómo está pretendiendo modificar la LASE en lo que nos ocupa en este momento, que son las cuestiones de los órganos. Muchas gracias a todos. Y ahora, Guadalupe, por favor, si querés, vamos a suspender unos minutos para preparar el siguiente panel. Guada, no sé en cuánto tiempo nos seguimos. Muchas gracias.